La verdad que un orgullo poder acompañarlos en esta charla que le hemos llamado Telemedicina en la Terapia Intensiva, la Tele-ICU o Tele-UTI como una solución de soporte y asistencia remota. Bien. Me presento entonces, yo soy Tomás Amuchastegui, estoy a cargo del Departamento de Internado y también del Programa de Gestión Médica e Informática en Salud. Ahí están los datos de referencia ante cualquier comentario o inquietud. Tienen mi correo para comunicarse sin ningún problema. Bien, a modo de índice de la presentación haremos una breve reseña acerca de los antecedentes, la justificación, algunas historias previas personales respecto a lo que es la Tele-UTI, la presentación del proyecto y nuestros objetivos institucionales, como así también lo que logramos a través de la implementación y los beneficios encontrados. Bueno, perfecto. Nuestra historia con la telemedicina en el Hospital Privado Universitario de Córdoba arrancó muchos años atrás. Telemedicina, ya como probablemente muchos aquí presentes conocen la definición, en su momento presentada por la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a prestación de servicios de atención, donde la distancia es un factor crítico y las TICs fundamentales para el intercambio de esta información, ¿no? El hospital, tiempo atrás, comenzó con lo que era la estructura de la telemedicina para los servicios de emergencia, con la estructura de lo que nosotros llamamos el código rojo. Ya veníamos arrancando con lo que eran las teleconsultas ambulatorias, sobre todo en foco en pacientes internacionales, seguimiento de trasplantados renales, de médula ósea, de otras provincias. Teníamos ya en auge el tema del telestroke, en cuanto a la detección temprana de pacientes candidatos a la aplicación de trombolisis intravenosa con la incorporación de los neurólogos para el manejo del ACV isquémico. Sin lugar a dudas, toda esa experiencia ya nos dejó el camino allanado para arrancar el proyecto de telemedicina COVID, en lo que hacía el seguimiento ambulatorio de pacientes que cursaban internaciones cortas en el hospital allá por el año 2020 y seguimos a 2021-2022. Y el proyecto de telemedicina en atención domiciliaria, nosotros en el hospital tenemos un fuerte equipo de atención domiciliaria, home care, entonces también aplicada esa tecnología. En todo ese marco, uno de los desafíos que nosotros teníamos era cómo aplicar el concepto amplio, vasto de la telemedicina en el ámbito de internación y viendo una clara necesidad en lo que hacía al cuidado de pacientes críticos en la terapia intensiva. El concepto de la tele-ICU, de la tele-UTI, ya es un concepto en Estados Unidos vigente desde hace tiempo. Traigo aquí dos definiciones, una un tanto más vieja, del 2007, y otra del 2016. En 2007, la New England Healthcare Institute aclara que las tele-ICUs, entendidas como redes de comunicación audiovisual y sistemas computarizados, que vinculan médicos, enfermeros, intensivistas, asistidos por alguna manera con unidades de terapia intensiva, pero de manera remota. Esta conexión remota se ejerce a través de una suerte de búnker, en donde el personal que está in situ, tanto médicos, enfermeros, fisioterapeutas, kinesiólogos, técnicos, etc., están constantemente comunicados con una estructura de soporte en este búnker, y este búnker está constantemente conectado con data audiovisual y clínica de los pacientes que coasisten. En 2016, la American Telemedicine Association, la ATA, actualiza esta definición, fíjense que es muy similar, en donde hace foco en esto, ¿no? En el cuidado colaborativo e interprofesional, haciendo foco en los pacientes críticos. Es decir, este es un concepto importante a remarcar, que el concepto de la telemedicina en terapia intensiva, la tele-UTI o la tele-ICU, asiste, pero no reemplaza a nadie. ¿Bien? Y en este sentido, esta gráfica de alguna manera lo dibuja bastante bien. Tenemos el personal in situ, pero tenemos un equipo de soporte que le brinda estructura, digamos, a la atención en estos pacientes de alta complejidad. En el marco de la justificación, ¿por qué usarla? Bueno, a nivel internacional,
se está evidenciando la necesidad de la apertura de nuevas unidades de terapia intensiva, de nuevas unidades de, de cuidados críticos a nivel global, no solamente en nuestro país, sino en todas las latitudes. A su vez, eso va de la mano con el envejecimiento de nuestra población y sobre todo en el aumento de ciertas comorbilidades. Nuestros pacientes, gracias a Dios, pueden hoy acceder a nuevos tratamientos. Muchos de ellos ameritan alta complejidad y eso también amerita tener profesionales capacitados y entrenados, lo cual es un problema porque no en todos lados, y eso lo sabemos, tenemos una crisis a nivel profesional bastante importante, no, esos profesionales no están en todos estos centros. Es decir, el punto número 3, tenemos menor cantidad de médicos intensivistas y esa concentración de los centros más profesionalizados existen sobre todo en los grandes centros urbanos. De alguna manera, la telemedicina, y también es extrapolable a las otras áreas o ámbitos de atención, nos ha ayudado bastante para optimizar recursos y homogeneizar procesos. Y esto, sin lugar a dudas, no deja de ser un ejemplo de este índole, ¿no? A su vez, y para esto hay evidencia, hay mejoras notables en lo que hace a la calidad y en la seguridad de atención de los pacientes que asistimos. Y otro tema que no es menor es la movilidad, la derivación innecesaria de pacientes de centros a centros de acuerdo a complejidades, entre ciudades, entre provincias, porque no entre países. Bien. Y si eventualmente es necesario proceder con dicha derivación, que estos sistemas nos ayuden o colaboren para mejorar dicho proceso, acorde a lo que corresponde. Evidencia para el uso de esta tecnología, de esta solución, van a encontrar en las redes, publicaciones, en los papers a nivel internacional, es bastante amplia. Yo simplemente traigo a colación un paper un tanto actual del 2021 que lo que intenta es hacer una suerte de revisión global sobre el concepto de la tele-UTI. Se incluyeron 25 estudios, ¿bien? Y entre esos 25 estudios localizan o determinan que hay como ciertas 3 categorías de atención, o identifican 3 nichos. Lo que es el concepto fenómeno de la cobertura extendida, es decir, llegar a más camas. Lo que es el foco en mejoras en compliance, ya sea en guías de práctica clínica, en bundles, en iniciativas de calidad, o también, aunque con menor evidencia, o así lo publica este estudio, respecto a ser un facilitador de derivaciones. Un concepto que es muy importante aclarar. El 15% de las terapias intensivas en Estados Unidos disponen de esta tecnología. Para lo cual, acorde a los diferentes esquemas de atención, existen diferentes modelos. Tenemos modelos acorde a la cobertura, modelos que cubren, por ejemplo, 24 horas, 7 días a la semana, modelos que cubren 12 horas, es decir, por ejemplo, en turno noche, 7 días a la semana, algunos que cubren, por ejemplo, que son mixtos o heterogéneos, que cubren 12 horas los días de semana, 24 los días de fin de semana. Modelos centralizados versus descentralizados. Los centralizados es un búnker que de alguna manera coordina la atención entre diferentes unidades de terapia intensiva, o un formato descentralizado en donde existe un búnker que indirectamente asiste en base a consultas virtuales a demanda sin necesidad de una coordinación central para con la estructura asistencial presente en la terapia intensiva. A su vez tenemos el modelo reactivo y el modelo proactivo. El modelo reactivo es como si fuera un modelo al llamado, es decir, el profesional que está en el búnker asistiendo solo se conecta ante el llamado del personal in situ. El modelo proactivo no, es un profesional o un grupo de profesionales que están constantemente revisando a los pacientes, revisando las historias clínicas, revisando a través del acceso a las cámaras, etcétera, etcétera, y son capaces de dar recomendaciones, dirigir la atención,
comunicarse con el personal médico de enfermería, etcétera, etcétera. Así también la intervención, acorde al tipo de modelo, será mínima o total. Existen modelos en donde el equipo de terapia intensiva solo recomienda. Hay otros en donde directamente el equipo de terapia intensiva tiene la capacidad para hacer indicaciones médicas, proceder con cambios en los parámetros del ventilador, del respirador, solicitar laboratorios y actuar en consecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme a la complejidad de la atención y a la cantidad de pacientes que se atienden, el equipo profesional del búnker puede estar compuesto por un equipo médico altamente especializado, puede estar compuesto a su vez por enfermeros, por personal de terapia respiratoria, sobre todo a la hora de manejar lo que hace a los respiradores en otros países, y hasta interconsultores. Entonces, de pronto, esto que hablamos recién, de la estructura del telestroke, del manejo del paro en salas de emergencias, del manejo de lo que es el infarto agudo miocardio con elevación del ST en la etapa previa al ingreso del paciente a terapia intensiva, todo eso se puede manejar también a través del equipo interconsultor. Algunos datos que publicaba este estudio, este review, respecto a, fíjense, ¿no? Días de estadía, mortalidad, compliances, cuestiones vinculadas a costos y a derivaciones, ¿bien? Y cómo en la gran mayoría de ellos había evidencia positiva del uso de dicha tecnología. Compliances, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Lo que es prevención y profilaxis de úlceras por presión, úlceras por decúbito, neumonías asociadas a ventilador, la ocurrencia de trombosis venosas profundas o de infección de tracto urinario asociado a catéteres, la prevención de caídas de los pacientes, el cumplimiento de checklists de seguridad y la aparición de alertas inteligentes para la detección temprana de estos indicadores. Y eventualmente también para escalar el tratamiento de manera oportuna. Esto es simplemente una gráfica en donde muestra los diferentes estudios de dicha revisión. Estos puntos verdes casualmente hacen referencia a eso, ¿no? A la mejora respecto de los días de estadía, mortalidad, compliances, costos, derivaciones, etc. Me detengo un segundo desde lo personal, como les decía anteriormente, de un poco cómo nació, cómo se gestó el proyecto de la tele-ICU, de la tele-UTI en nuestro hospital, en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, que es por la vinculación que teníamos con el hospital de Yale, en Connecticut, en Estados Unidos. Tuve la suerte de ser residente de medicina interna allí en el hospital y durante mis últimos años de formación, en el año 2012, es cuando Yale inicia el proyecto de la tele-ICU. Yo era parte del personal que estaba in situ, ¿no? No en el búnker, sino del otro lado del mostrador, por así decirlo. Allá por el 2014, febrero, iniciamos, en donde yo asistía a las guardias, sobre todo de noche, en lo que era la terapia intensiva de medicina, en Three West, que era uno de los campus del hospital de Yale. Fíjense que ya en poquitos meses ya logramos trabajar en la data inicial, el hospital ganó premios, reconocimientos, y luego se logró una implementación progresiva en Yale en otras instituciones, que fue justo cuando yo regreso a la Argentina. Ya para ese momento, en 2015, el hospital en aquel entonces fue capaz de mostrar evidencia de mejoras en lo que hacía el manejo de sepsis, mejoras en lo que hacía protocolos de weaning respiratorios y de estetes tempranos del ventilador a pacientes a temprana hora en la mañana, controles de glucemia capilar y prevención de complicaciones vinculadas a la hiperglucemia, manejo de la oxigenoterapia, complicaciones vinculadas al uso de sonda vesical y a los días de uso de sonda vesical en base a protocolos y de seguimiento a través de la telemedicina, la duración de estadía, el length of stay en la unidad de cuidados críticos, como así también a la larga en la unidad de sala común, mejoras en lo que hacía la mortalidad, costos y a la tasa de complicaciones. Allá por el 2016, después de 2017, junto a quien en ese momento era el director médico y el director comercial, Pablo Cotiñi y el doctor Pique Steiner, tuvimos la suerte de visitar
el hospital de Yale, yo una vez que ya había regresado a Argentina, y lo que en ese momento parecía una utopía o un sueño, hoy ya es una realidad. Quien viene ahí a la derecha es el doctor Rafael Ávila, el jefe de nuestra unidad de cuidados críticos, de nuestra unidad de terapia intensiva del Hospital Privado. El proyecto nace, esta es la presentación oficial que en su momento hicimos al directorio. El proyecto nace antes de mayo del 2020, ya se venía gestando desde aquel momento y definitivamente, como muchos de ustedes les habrá pasado, la pandemia hizo acelerar notablemente muchas de las herramientas y soluciones que necesitábamos. Arrancó con una misión que era asistir a nuestros pacientes conforme a nuestros conocimientos clínicos y disponibilizando todas las innovaciones necesarias respecto a equipamiento, infraestructura y nuestras TICs, garantizando un cuidado integral y continuo en el marco de la ética, calidad y seguridad, que son los valores que pregona nuestra institución. ¿Cuál era la visión? Poder incorporar esta tecnología que se utilizaba en otras instituciones a nivel mundial, pero con una inserción fuerte, adaptada a nuestra realidad local. Y por qué no ser también una institución de referencia el uso de esta herramienta en el interior del país para luego poder compartirla con el resto que lo necesitas. Los objetivos que se plantearon en su momento fueron modelar un proceso de seguimiento médico de pacientes que acompañe al equipo multidisciplinario in situ, brindar soporte y teleasistencia de manera remota al equipo localizado en cada una de las terapias intensivas de nuestro centro hospitalario. También definir estándares que en ese momento desgraciadamente no teníamos, no existían. Definir y establecer un circuito de comunicación efectiva, segura, ante situaciones de emergencia. Y luego reconocer métricas y variables de seguimiento. ¿Cómo se construye esta solución? ¿Y cómo la definimos nosotros? Bueno, tenemos lo que es el búnker y la unidad habitacional. En el búnker empezamos con el profesional médico, que de alguna manera puede acceder a las cámaras que están localizadas en cada unidad habitacional, puede acceder al GIS, a la historia clínica, dentro de todo obviamente los resultados de estudio, al registro clínico, datos de laboratorio, etc. Puede acceder a la telemetría de manera directa de los monitores y como así también a lo que es la lista de prioridad de atención, ¿bien? Es decir, a quién atiende primero. Obviamente nos comunicamos a través de, tenemos micrófonos, cámaras, sistema de telefonía y lo que es el sistema de celulares para también vincularlos con los interconsultores. La unidad habitacional, obviamente la cama del paciente con el equipo tratante, la telemetría, que después tiene acceso directo el profesional a su vez en el búnker, las cámaras, el botón de activación para cuando el equipo necesita reactivamente consultar eventualmente el equipo telemédico, lo que nosotros llamamos el carrito, un Polycom que tiene un monitor y una cámara de mucha mayor fidelidad que la que se localiza en cada habitación, con un sistema de telefonía, obviamente celulares también. Y esto llevado a fotos, este es por ejemplo una foto de uno de los ejemplos en nuestras unidades habitacionales. Tenemos en este caso uno de los médicos residentes de terapia intensiva, un paciente claramente complejo. Van a ver ahí que dice Rafael, bueno, es el Polycom que lo dimos vuelta, lo giramos, para que el mismo profesional que está adentro de la unidad habitacional a su vez pueda visualizar al profesional que está localizado en el búnker. Y desde el búnker, el acceso, fíjense el formato que nosotros disponemos, el acceso a todo lo que son las cámaras, en este caso con los listados de los pacientes, como así también a la derecha el acceso a toda la telemetría, la camarita, los teléfonos, los micrófonos y el acceso al GIS. ¿Cómo llevamos a cabo la implementación? Bueno, ya luego de presentar formalmente el proyecto allá por mayo del 2020, tengo que reconocer fue bastante complicado implementar esto en plena cuarentena y luego en plena pandemia.
pero sin dudas nos dejó las puertas abiertas para luego brindar soporte cuando las olas consecutivas fueron llegando. Arrancamos con una etapa cero, una etapa piloto, en la cual definimos una sola unidad habitacional que no tenía pacientes en ese momento, y teníamos un carrito, un monitor, el acceso a la telemetría y el acceso remoto. En ese momento no disponíamos de un búnker y arrancábamos nuestras pruebas iniciales localizando al jefe de terapia intensiva en su propia oficina, como así también hacíamos las pruebas cuando el propio jefe estaba en su domicilio de pasiva, incorporando cámara y monitor. ¿Cómo funcionaba el recurso humano? Entonces, el jefe de terapia intensiva arrancó en un formato pasivo, en un formato reactivo, en donde los enfermeros y médicos de nuestra propia institución hacían de actores, de pacientes, sumando a la gente informática, de IT y de bioingeniería, que era lo que nosotros queríamos garantizar: conectividad, usabilidad, que los usuarios estuvieran de alguna manera, que se fueran adiestrando con el uso de esta herramienta para casualmente brindar soporte y coasistencia. Teníamos que de alguna manera darle todas las herramientas al jefe de la terapia intensiva y a todos los staff de la terapia para vincularse y animarse a utilizar esta herramienta. Esta etapa piloto fue fundamental casualmente para eso, para detectar todos esos if o cuestiones que eran necesarias prevenir y detectar a tiempo para luego, cuando arrancáramos la etapa 1 con pacientes, estuvieran dadas todas las condiciones para poder arrancar. Esa etapa 1 con pacientes arrancamos con la unidad más grande de terapia intensiva que tenemos en el Hospital Central. Dentro de las 42 camas arrancamos con 24, en la cual, sumado al carrito, le dimos acceso remoto a la telemetría al 100% de los pacientes. En esa etapa todavía no teníamos búnker, seguíamos con un formato reactivo, pasivo, pero obviamente ya involucrando pacientes, ya el área de legales ya estaba completamente involucrada. Incorporamos, obviamente, el concepto de los consentimientos informados y acta de información sanitaria, capacitamos a todo el personal y empezamos a identificar los recursos humanos para el esquema de guardia pasiva, con todos los staff. En la etapa 2, escalamos a las 42 unidades habitacionales. Y ahí decidimos instalar, ya no solamente íbamos con el Polycom, sino definitivamente instalar camas fijas en el 100% de las unidades habitacionales. Instalamos la telefonía, los micrófonos, los parlantes, el botón de activación. Y luego también, obviamente, para arrancar con esta etapa, ya teníamos definido el sitio, el búnker. El búnker en donde fuimos virando el formato de guardia pasiva al de guardia activa. Es decir, ya el médico que trabajaba en el búnker, en un formato 12/7 o 24/7, estaba constantemente revisando la atención de esos 42 pacientes. Sin lugar a dudas fue una de las etapas más difíciles, más complicadas, porque el médico siempre tenía como esa necesidad imperiosa de salir del búnker a asistir de manera presencial. Y la idea era, si nosotros garantizamos la presencia de los presenciales asistiendo a los pacientes tal como debería ser, el formato del búnker era de coasistencia desde el búnker. Fue sin lugar a dudas un desafío para nosotros, pero bueno, lo pudimos lograr. En este caso, luego de esto, lo que hicimos fue, como el hospital privado obviamente tiene diferentes centros, y empezamos en esta etapa 3, que aún estamos incursionando, es la posibilidad de hacer escala. Incorporamos unidades de terapia intensiva de hospitales que no, son parte de nuestra red, que es de la Unidad Sanatorial APROS, de la Obra Social Provincial de Córdoba, en donde a su vez incorporamos hasta otras tecnologías, otro tipo de complejidad de pacientes, otro tipo de terapias, al búnker localizado en el Hospital Central. Y es la idea, de alguna manera, en esta etapa que estamos incursionando, obviamente, darle cobertura al 100% de la red institucional. Esta es hoy la realidad. Esta foto fue obtenida hace un par de semanas, en donde el terapista puede, de alguna manera, acomodar a los pacientes acorde a la gravedad o complejidad de atención
disponibilizando las cámaras y acomodando los monitores acorde a dicha necesidad. El acceso, perdón, el acceso al GIS, la camarita, como les decía anteriormente, y el acceso a la telemetría de absolutamente todos los pacientes. Bien, este es, como les decía, el doctor Ávila en su jornada de rutina habitual. Los beneficios encontrados que de alguna manera nos emociona comunicar. Bueno, de alguna manera estamos transitando esta cuestión de darle asistencia y soporte a todas las unidades de cuidados críticos de nuestra institución. Con apoyo evidente en situaciones críticas, en lo que hace la reanimación de un paro cardíaco, en lo que hace el manejo de arritmias, de la hipotensión y el shock, como así también de manejo de la sepsis, en lo que hace los cambios en los valores del respirador, la gestión y dinámica fluida de interconsultas con el neurólogo en el Hospital Privado Central, por ejemplo, asistiendo de manera remota a la terapia intensiva en otro sitio para agilizar la derivación al Hospital Central, ¿bien? O en otras estructuras, como les decía anteriormente, logrando una mayor cobertura y progresiva en las camas que asistimos a través de tecnología. Lograr prevención de potenciales complicaciones, tales como caídas, la revisión de catéteres centrales, sondas vesicales, y sin lugar a duda también en lo que hace la estandarización de un montón de guías de práctica clínica que nosotros hemos logrado instrumentar y que es necesario de alguna manera homogeneizar en la atención de los pacientes en los diferentes centros. Como así también, y esto la verdad que fue una de las principales ventajas que el equipo de terapia intensiva encontró, que es estos pases de guardia que todos los días, por ejemplo, a las 8 de la noche realizan entre todos los staff y el personal que se queda a la noche, de hacerlo de manera multidisciplinaria y también virtual, cada uno en su domicilio. Bien, agradecerles a todos por su atención. De vuelta agradecer al Hospital Italiano por la invitación y un orgullo estar aquí presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muy, muy interesante como todas las charlas que hemos tenido hoy, pero me gustó mucho cómo planteaste la implementación, ¿no? O sea, las diferentes etapas, que a veces eso, digo, para los que están escuchando, es muy importante ver cómo se empieza a hacer esto, porque no es de un día para el otro, hay prueba y error, digamos, uno va ajustando diferentes cosas, así que estuvo muy bien planteada todas las etapas que fueron atravesando y las próximas, ¿no? Que quieren seguir alcanzando y también destaco algo que dijiste al principio, de que esto no viene a reemplazar nada, sino que es algo que da soporte, ¿no? Es otro tipo de Exactamente, atención más que se suma, ¿no? Que es exactamente. también algo que hay que resaltar siempre y que siempre lo decimos, ¿no? Que la telemedicina no es un reemplazo, sino es un apoyo, ¿no? De la atención. Exactamente. Y rescato lo siguiente, las etapas que en su momento, obviamente cuando uno le presentaba esto, ya la dirección, habiendo conocido esta tecnología, es como que quieren implementar ayer, ¿no? Y no, uno tenía que pararse y decir, no, esperen, esto es lo que lo tenemos que probar. Totalmente. Tengo que agradecer enormemente de manera pública a todo el personal de IT, de bioingeniería, mantenimiento, todos los equipos que tuvieron que dar soporte para que la cosa, como decimos nosotros, funcionara fluida y Total. que ninguna etapa comiera la otra, ¿no? Entonces, debo reconocer también que las semanas o meses que nos planificamos de etapa a etapa no se cumplieron. ¿Por qué? Porque Mm. la pandemia nos Sí, destrozó la planificación, me imagino. pero sí pudimos implementarla. Entonces, y nos agarraron, las olas, honestamente, nos agarraron preparados. Eh, una anécdota simplemente, allá en abril del 2020, marzo, cuando fue Semana Santa del 2020, nos encontrábamos hablando con la gente del hospital de allá de Estados Unidos y nada, era compartir toda esta experiencia, decir, esto se puede, y bueno, se pudo, con tecnologías y costos adornados a nuestro Sí, país, se totalmente, que pudo. es una inversión, ¿no? De la infraestructura que hay que montar, ¿no? Genial. Así Bueno, que, Luli, nuestra otra panelista, a ver si querés, le estabas levantada la mano, así que todo tuyo. Sí,
Hola Tomás, ¿cómo estás? Súper interesante. Yo lo que quería preguntar es cómo fue la aceptación inicial del equipo, de los terapistas en el inicio del proyecto. Eh, Como todo, siempre hay una etapa inicial de aceptación de poca gente, luego la aceptación masiva y luego los rezagos. Fundamental fue la aceptación del jefe. El jefe de terapia intensiva fue eh, quien hoy, quien en ese momento vio en esta solución algo que él ya percibía necesario. Dejo de lado la pandemia, estamos hablando de las dificultades en base a su experiencia anterior en otras instituciones, de las dificultades que hay en localizar y en encontrar especialistas en terapia intensiva que sean capaces de manejar un ECMO, por ejemplo. Entonces, la aceptación del jefe de terapia intensiva fue fundamental para darle empuje a la implementación. Sin lugar a dudas, tener el apoyo del directorio y el apoyo de la dirección fue clave. Y luego ir con esta etapa piloto, ir venciendo ese temor o miedo con todo el apoyo del departamento de legales también, ¿no? Que también fue fundamental para desmitificar los temores que pudieran llegar a haber vinculados a la asistencia remota en pacientes en estas condiciones. Porque no había experiencia en Argentina. Entiendo que en el Garrahan hay algunas experiencias, pero no las he conocido personalmente, pero era algo novedoso. Entonces, logrando convencer a cada uno de ellos que se familiarizaran con la herramienta, sin duda a dudas fue algo fundamental. Debo Bueno, reconocer que con enfermería nos está costando mucho más, eh, eh, pero no porque no crean en la solución, sino porque están acostumbrados a una dinámica asistencial diferente y es como que, bueno, hace falta seguir haciendo equipo. Bien. Pero sí, la Ujú. experiencia ha sido muy buena. Sí, es parte del bueno, manejo del gracias. cambio, ¿no? O sea, de esperar Sí, a sí, que se vayan acomodando al nuevo modelo asistencial. exacto. Fer, ¿vos tenés levantada la mano también? Sí, hola Tomás, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Hola, Fer, un A mí me gustazo. gustó mucho que hagas una intro con buen background científico. Digamos, que muestres evidencia que dice los buenos resultados que tiene esto en otras instancias. Y siempre me llamó mucho la atención, porque cuando yo hablo de telemedicina, o cualquiera de nosotros vamos y hablamos de telemedicina, hablamos de las virtudes de la tele-ICU. Pero la gente te mira como, me estás hablando de ciencia ficción, macho, esto en este país no pasa. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué no pasa? ¿Dónde te parece que están, o sea, más allá de que ustedes lo estén de alguna forma iniciando, yo creo que para muchos todavía es ciencia ficción. ¿Dónde te crees que está la falla? Porque la falta de profesionales en la SUTI del país, de terapistas puntualmente, o de kinesiólogos de Respiratorios. Es- respiratorios, es terrible. Ujú. Me imagino que hasta de enfermeros especializados en UTI Sí. también. ¿Por qué no surgen estas empresas acá? Eh, Está siendo un sistema tan desigual. Creo que se vería favorecidísimo. Te escucho. Sí, me animo a decir primero porque no lo conocen, no lo conocemos. Eh, Tiene evidentemente varios años, décadas ya de implementación en otras instituciones. Hay hasta normas, hay guías, hay hasta servicios de asistencia a la hora de implementarlo y sí hay muchas empresas internacionales que brindan esta tecnología. Creo que primero es esto. Nosotros, no está puesto en la presentación, pero nuestra etapa 4 era salir a comunicarlo, salir a decir, esto es posible. Bueno, esto es parte de salir a comunicarlo. Hay muchas experiencias en pandemia de médicos de otras instituciones que se internaron en nuestro hospital, gracias a Dios recuperados, volvieron a sus hospitales y ya nos están tocando la puerta diciendo, bueno, a ver, ¿cómo nos vinculamos? Eh, hay un mito, hay una cuestión también che, ¿cómo esto es posible? Creía que la telemedicina era solo videoconsultas ambulatorias.
y debo reconocerlo que yo como experiencia personal, como residente en su momento, estoy hablando hace 8 años atrás, me encontré una vez reanimando un paciente con un equipo y al lado mío un monitor con uno de mis jefes de terapia intensiva desde un búnker localizado en otro sitio diciendo: procedan con esto, procedan con aquello, ya he visto el electro, hagan esto, sugiero hagan esto, etc. Y uno dice, al principio suena hasta raro, bizarro que alguien te esté dando indicaciones para reanimar a un paciente que se está muriendo desde una cámara. Pero después uno dice, no, pero al contrario, es hasta mejor, porque tenemos más soporte. Respondo, Fernando, para mí, y lo hablo desde la experiencia personal de lo que nos significó implementar, es desconocimiento y temor. Temor a lo desconocido, ¿no? Va por ahí. La aceptación de los pacientes fue fantástica. No hemos tenido nosotros, con todos los reparos médico-legales, de la firma de los consentimientos, que las cámaras, que el respeto a la confidencialidad, la privacidad, los pacientes, pero al contrario, lo ven como una verdadera solución. Entonces, no percibo, al menos de lo personal, que es una cuestión de los pacientes, sino más bien del lado nuestro, del lado asistencial. Pero bueno, para eso estamos ahora, ¿no? Para salir a comentarlo, publicarlo, decir que es posible, y no hace falta traer, o sea, obviamente hace falta eso, la inversión en cámaras, por ejemplo, pero no hace falta traerse todo un enlatado de toda una solución que integre absolutamente no. Nosotros fuimos por la telemetría por un lado, por otro lado fuimos con los ingenieros para conseguir cámaras de alta fidelidad, por otro lado tenemos nuestro GIS, y bueno, de a poco uno va construyendo el búnker sin necesidad de comprarle una multinacional todo el paquete entero. Eso se puede armar. Sí, y también, Tomás, como vos bien planteaste, o sea, si, por ejemplo, un hospital, un sanatorio, clínica, quien sea, quiere implementar algo así y no tiene quizás el presupuesto para hacerlo, se puede empezar con 1, 2 habitaciones, digamos, y poner a los pacientes más complejos, ¿no? En ese programa de atención y después, bueno, ir, digamos, escalando, como bien dijiste, o sea, no es cuestión de o para todos o para ninguno, sino poder priorizar. Creo que eso también está bueno. Hay un número mágico también, que en Estados Unidos lo publican seguido, que es que un médico puede atender en general a un equipo, un búnker, un equipo de monitores, 8 monitores, puede atender a 80 pacientes al mismo tiempo, brindar coasistencia. Entonces ese número mágico no debe superar los 80 pacientes. Si uno supera los 80 pacientes, diferentes centros, ya tenés que incorporar otro búnker, es decir, otra estación al lado. Y si ustedes googlean ahora, entran a Google, van a ver, ponen tele-ICU y hay un montón de cuestiones asociadas a ese tipo de atención. Bien, acá Fer te consulta si tenés se entendió perfecto, Tomás, gracias. Algún paper sobre esto del número mágico. Pero siempre se dice ese número, 1 para 80, lo puedo buscar, Fernando. No lo tengo acá a mano, pero lo puedo buscar porque hasta, como les digo, estas multinacionales, cuando uno ingresa a lo que ellos ofrecen, lo usan, o sea, lo dicen. Ponen ese número. Sí. No sé, Yanni, ¿cómo estamos por una cortita? Sí, tenemos 2 preguntitas de algunos espectadores, pero decí tu pregunta, porque tenemos tiempo. ¿Qué dice la SATI de esto? No me comuniqué directamente con ellos, sí nuestro jefe, y no hay ningún tipo de reclamo, absolutamente. Buenísimo. Bueno, de vuelta, ¿no? Creo, claro, no reemplazamos a nadie, ¿eh? O sea... No. Estamos de acuerdo, pero viste que, de nuevo, nosotros vivimos en un país en el que el fabricante de velas le hizo huelga al que inventó la lamparita, ¿entendés? Entonces, cada innovación que vos haces y que atenta contra un status quo quizás un poco recalcitrante, en general hay
no estoy diciendo ni que la SACTI es recalcitrante, estoy hablando genérico, sí, ¿no? sí, Pero sí, hoy sí, hay un status clarísimo. quo. Quizás estén súper abiertos a un nuevo status quo y lo potencien, e incluso hasta ellos podrían ser los principales promotores, o quizás dicen, no, preferimos formar más, ¿se entiende? O sea, quería saber cuál era su postura. Dale, anda vos, Yanni, con los Bien, numeritos. Pablo, bueno, Pablo comenta extraordinario lo que hicieron. ¿Usan APIs de sepsis? APIs respecto a si, por ejemplo, hay de alguna manera vinculados detectores tempranos o alarmas Me para la imagino detección. que habla Bien. de eso, sí. No las tenemos todavía, estamos en planes de, sobre todo cuando necesitamos hacer escala en otros centros, necesariamente lo vamos a tener que tener. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque uno, no sé, lo pasé de largo, una de las últimas diapositivas hablaba de que necesitamos construir el listado de prioridades. Ese listado de prioridades necesariamente tiene que salir a buscar la data de la historia clínica y de alguna manera listar la asignación de a quién coasistir primero. Uno de ellos es todas estas cuestiones vinculadas a detección temprana de signos vitales, parámetros de laboratorio, parámetros de la telemetría, etc. No los tenemos conectados directamente a toda la solución. Sí al GIS, pero no a la solución. Perfecto. Francisco dice excelente y te pregunta, ¿cómo aseguraron las redes de monitoreo de cada habitación? No sé si Bien, tenés esa información, es pregunta, muy técnica, ¿no? sí, es muy técnica, se las debo. Lo que sí doy fe es que la estructura de las 42, imagínense, es una terapia bastante grande la que tenemos, pero las 42 unidades pudieron conectarse a través de, nos salió, eso fue una de las inversiones más importantes, con una de las empresas de los monitores, pero dicha conexión se garantizó. Les debo, honestamente, les debo No te esa preocupes, es respuesta. algo muy técnico, así que... Sí, 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 sí. María del Cielo, levantaste la mano, no sé si puedes escribir en el chat lo que quieras comentar o preguntar, eh, o se acaba de ir, no sé, por las dudas. Ah, bajó la mano o no sé si está escribiendo, pero bueno, gracias Tomás, ya estamos pasados de tiempo. Justo, porque tu charla en realidad era de 12 a 12 y media, pero si te dejamos más tiempo por hacernos el favor de adelantar Banqueantes, tu muy charla. bien. Muy interesante, gracias por estar acá. Acá te dicen muy buena charla, excelente, Muchas así gracias. que gracias por acompañarnos hoy.